Muy buenas tardes, estimado doctor. Pues para mí es un gusto el día de hoy em, presentar el trabajo que corresponde al siguiente tema. Me permito compartir pantalla, por favor. Tenemos pues dentro del tema que nos ha tocado en esta unidad es la jurisdicción y la competencia en el proceso legal. Considero muy importante pues dentro de esta materia considerar y conocer cuáles son cada uno de los conceptos a lo que hacemos referencia cuando hablamos de jurisdicción y competencia dentro del proceso legal. Es así pues que he citado, en sí he dividido el trabajo en lo que corresponde a jurisdicción en el proceso legal. Siendo la jurisdicción dentro de la materia a lo que en penal nos referimos a la facultad que tiene el Estado para resolver un conflicto de intereses entre el derecho penal y el derecho el que tiene el ser humano por su libertad. Dicho de otra manera, es el poder de administrar la justicia, esta potestad que recae en la responsabilidad pública de juzgar y hacer que ejecutar lo juzgado dentro de la materia penal. Esta responsabilidad pública la recae dentro de los magistrados y de los jueces. Por lo antes mencionado, en realidad se encuentra establecido esto en el orgánico y se encuentra establecido dentro del Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 1, que esta potestad recae de administrar justicia del pueblo y ejercer los órganos de la función judicial, y su artículo 2, su estructura comprende las atribuciones y deberes de sus órganos jurisdiccionales, administrativos y auxiliares y autónomos establecidos en la Constitución de la ley y jurisdicción de la competencia, jueces y dice los juezas y jueces y las relaciones con los servidores y servidoras de la función judicial. Por ende, también me pareció muy importante que la función judicial tiene la facultad también de poder, dentro de sus principales, facultades se encuentran la de uno, las políticas administrativas que transformen la función judicial. También tenemos las políticas económicas que permitan la gestión eficiente del presupuesto para poder adoptar estas medidas. También tenemos las políticas de los talentos humanos. En sí es lo más importante que podemos citar dentro de estos órganos competentes. También tenemos en la conceptualización del Código Orgánico Penal que se encuentra en su artículo 398, que indica que la jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado. Y reiteramos nuevamente dentro de este articulado que comprende únicamente las y los juzgadores determinados en la Constitución y en la orgánico función judicial, y en este código ejercer esa jurisdicción en materia penal para el juzgamiento de las infracciones penales que se cometidas dentro del territorio nacional y territorio extranjero en los casos que se establezcan los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado. Otro de los juristas, que es como Hernando Davis Enchandía, conceptualiza como la jurisdicción, que es como la función pública de administrar justicia, ejecutada por un órgano especial y que recae sobre la soberanía del Estado. Entonces, como un breve análisis de esta parte, puedo indicar que la jurisdicción trae consigo no solo una responsabilidad legal, conceptual, normativa, sino también una responsabilidad social, debido a que mientras se busca aplicar de manera correcta la normativa legal vigente para dar la solución adecuada por un delito de infracción cometido, se encuentra el ser humano al que va a ser castigado y el mismo que tiene que ser con medidas acorde a los derechos humanos. Eso es, tenemos por una parte lo que corresponde a lo que hacemos referencia a la jurisdicción. Pues bien, vamos a hacer una referencia a lo que corresponde a la competencia en el proceso legal. Dice que cuando hablamos de competencia, hacemos referencia a cada una de las facultades que la ley otorga al juzgador
para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigio o conflicto. Dicho de otra manera, la competencia es la facultad de un tribunal o juez para conocer y resolver un conflicto, teniendo la capacidad y la habilidad de un individuo para desempeñarse de manera eficiente y efectiva en un campo específico del derecho, por lo que dentro del ámbito penal la competencia se convierte en la base fundamental para garantizar la calidad y la ética de cada profesional, permitiendo que dicho profesional jurídico logre comprender, aplicar y resolver de manera eficiente y efectiva los principios legales y normativos vigentes a cada caso específico, permitiendo que dicho profesional jurídico logre comprender, aplicar, resolver de manera eficiente y efectiva los principios legales y normativas vigentes de acuerdo al caso específico que se pretende dar una solución. Además de esto, pues debe realizarse el profesional jurídico una investigación previa, el análisis adecuado, la redacción idónea, la revisión de los documentos presentados dentro de cada juicio. Además, el profesional jurídico debe conservar su ética, como restar la confidencialidad, evitar conflictos de interés, actuar con honestidad y transparencia y respetar los principios de justicia y equidad. Pues bien, una vez hecho los análisis correspondientes a lo que hacemos referencia cuando hablamos de jurisdicción y hablamos de competencia, vamos a indicar em, que dentro del derecho y del derecho procesal en el Ecuador, los mismos que estrictamente se encuentran enlazados entre sí, aunque reconocemos que la competencia es de esencia para la actividad en el derecho, hacemos hincapié que la competencia y que depende de la jurisdicción para su desarrollo. Por lo tanto, es importante destacar la distinción entre jurisdicción y competencia. La jurisdicción, entendida como la capacidad de administrar justicia, que es exclusiva de todos los jueces, mientras que es función de competencia. Por lo tanto, es la capacidad de cada juez o magistrado de la rama de jurisdiccional para ejercer la jurisdicción en asuntos específicos y dentro de los límites de esos asuntos, dentro de los cuales voy a citar dos conclusiones. Dice, para que la competencia sea más efectiva, es importante tener en cuenta que la materia, el grado y el territorio deben ser específicamente en detalle, ya que se provocaría inconvenientes al equivocarse en cualquier concepto de derecho procesal. La jurisdicción se refiere al proceso de administrar justicia, mientras que la competencia establece los límites y distribución de esa potestad entre los diferentes órganos jurisdiccionales. Esto es lo que puedo compartir en relación al informe. Sin embargo, también es necesario, pues, citar muy importante y complementar este análisis con un organizador gráfico que de manera personal nos ayuda a una mejor comprensión para poder diferenciar dentro de estos términos. Es así que voy a presentar lo que corresponde dentro de los órganos judiciales. Entonces vamos a hacer, voy a permitirme compartir nuevamente la pantalla y hacer referencia al organizador gráfico, que es muy importante, que nos va a permitir, reitero, tener una mejor comprensión sobre el tema. Para aquello, me permito pues dar a conocer lo siguiente. Si bien nuestro tema principal era la jurisdicción y la competencia dentro del desarrollo penal, vamos a concluir indicando entonces que jurisdicción la ejercen los juzgadores que tienen la responsabilidad de administrar justicia, quienes tienen la capacidad de juzgar y aplicar la normativa legal vigente de manera efectiva y eficiente. Esta jurisdicción está representada por los órganos de la función judicial, dentro de los cuales tenemos la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública del Ecuador. La aplicación.
Dentro de la jurisdicción existen dos ámbitos de aplicación. La primera, que es la potestad universal, siempre que no haya sido juzgados en otro estado o en una corte internacional, los delitos contra la humanidad pueden ser investigados y juzgados en el Ecuador. La potestad jurisdiccional, los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que cometen delitos dentro del país. Y por tercero, los representantes del Estado y sus parientes se hayan cometido delitos en el extranjero. Entonces, también tenemos por el otro lado, cuando hacemos referencia de competencia, es la forma en la que se distribuye la autoridad jurisdiccional entre los distintos cortes, tribunales y juzgados. Es muy importante señalar dentro del artículo 44, no, artículo 44, dentro de los cuales la competencia tiene algunas reglas, entre las más importantes he citado. Primero, es importante determinar por la circuncisión territorial. Segundo, los delitos cometidos en su jurisdicción serán competencias para juzgador. Tres, cuando no se puede determinar el lugar de la infracción, el lugar de residencia es del procesado. No se reconocerán los casos de violencia contra la mujer o el núcleo familiar. Cuando se trate de contravenciones de tránsito que no impliquen una privativa de libertad, será competencia al lado del juzgador del domicilio del presunto infractor. Entonces, la jurisdicción y la competencia es llevado a cabo por los órganos de la función judicial y otros órganos del Estado, y a las que la Constitución y las leyes haya otorgado esta autoridad. Muchísimas gracias por su atención. Esto es todo lo que puedo compartir en referente al trabajo. Muchísimas gracias, estimado doctor.